¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Nos toca hablar del Día del Padre. El Día del Padre. El Padre es ese tan especial. El tema de hoy día es un padre como el de Jesús, el carpintero. José. Nadie como José fue escogido por Dios para tan delicada labor, pues quiso Dios que Jesús también tuviese un papá en esta tierra, por la importancia que tiene esa persona, por la influencia que tiene el papá en los hijos. José, modelo de padre, influyó tanto en la vida de Jesús que lo manifiesta Jesús en sus palabras, en sus gestos, en sus sentimientos. Hay clara influencia de la presencia de José en su vida. Cuán grande labor la de José. Y es la misma que nos toca a cada hombre cuando nos toca ser papá, cuando nos llega ese momento que casi siempre nos coge por sorpresa, que casi siempre nos llena de contradicción en el corazón. Pero cuando resolvemos, aceptamos, asumimos, las cosas empiezan a cambiar y empezamos a crecer como hombres. Vamos a ir explicando todos estos temas. Jesús tenía una idea de lo que era un papá, idea que habría sido recibida por la influencia de José. Es como veía un papá como un hombre que defendía. Lo dice, por ejemplo, ¿recuerdan esa frase, esa palabra, esa parábola cuando Jesús dice: si el hombre en la casa supiera en qué momento va a venir el ladrón, lo esperaría, vigilante, ¿no? Él lo asumía como un hombre fuerte, protector, defensor, siempre vigilando, protegiendo a su familia. También él tenía la idea de un papá generoso, ¿no? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El papá generoso, ¿no? El papá, ¿cómo ve al hermano mayor? ¿No? Le dice, no, todo lo mío es tuyo. Un papá que deja todo para los hijos, ¿no? También es un papá cariñoso, ¿no? ¿Cómo le manifiesta su amor al hermano menor? Lo ve llegar, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Jesús no tenía problemas en manifestar sus sentimientos. De hecho, él manifiesta sus sentimientos en múltiples ocasiones, ¿no? En una de ellas, ustedes recuerdan cuando cruza los brazos frente a Jerusalén, lo mira a Jerusalén y llora, ¿no? En otro momento, por ejemplo, cuando ocurrió la muerte de Lázaro, él se conmueve por la tristeza, por las lágrimas de los familiares de Lázaro, y él también llora. Esto él lo veía en José, ¿no? Que era un hombre correcto, un hombre santo, que no tendría problemas en manifestar sus sentimientos, sus emociones, sus afectos. José era un hombre valeroso, eso sí, era un hombre justo, era un hombre santo, pero aún así lo tomó por sorpresa la paternidad. ¿Cuál sorpresa se llevaría, no? Cuando María le dice que está embarazada, él no sabe qué hacer. Es una sorpresa muy grande, porque además tenía que por fe comprender que ese hijo era de Dios, ¿no? Que ese hijo era obra del Espíritu Santo, ¿no? Siendo él tan justo y tan santo, ¿qué es lo que decidió hacer? Él decide irse, ¿no? Y claro, no lo hace por cobardía, sino todo lo contrario. Él decide no condenar a María e irse en la más absoluta discreción, porque piensa en el bienestar del niño. En su corazón probablemente estaría escrito que ese niño necesitaba a su papá, a su verdadero papá. Él no sabía todavía que él iba a ser quien iba a criar ese niño. Él todavía no lo sabía. Sin embargo, ¿no? Más tarde pues se presenta el ángel, ¿no? Pero él previamente, ¿qué tuvo que hacer? Renunciar incluso al amor de María. El renuncio, ¿no? En fin, nunca se está preparado, hermano. Nunca se está preparado para este momento. ¿Por qué? Porque la paternidad es siempre un reto y es siempre un sacrificio.
Y para un auténtico reto, para un auténtico sacrificio, pues nunca hay preparación. De hecho, vamos a leer, o lo leo yo por cuestiones de tiempo, Mateo 1, versículo 24. Vamos a leer cómo sucedieron las cosas, ¿no? Ya el ángel pues le había informado a María, María le había informado a él tenía la intención de dejarla y se manifiesta el ángel y le explica, ¿no?, que él le pondrá el nombre a ese niño. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él obedece, ¿no? Pero no solamente él obedece, sino él asume la paternidad. Asume la paternidad con el cargo expreso, no solamente de ser papá, sino también de darle el nombre, ¿no? Que eso significaba mucho, ¿no? Eso significaba que él era el papá. Y significaba también de que el nombre que le pusiese, pues tenía que ver directamente con su misión, ¿no? En ese tiempo, un nombre significaba mucho. Significaba tu misión, significaba un talento especial, significaba un plan de Dios en tu vida. Y de hecho, él obedece y le pone Jesús, que significa el que salva, ¿no? El Salvador. Entonces, él asume esa paternidad. Al asumir esa paternidad, comprende que esa paternidad es el plan de Dios en su vida. Y él siempre busca hacer la voluntad de Dios. Y es algo que debemos comprender los padres. El ser papá es asumir el plan de Dios en mi vida. Por eso requiere muchas veces renuncia, sacrificio. Y sin duda alguna es un gran reto. Por ello, más adelante, ¿no?, por todo ello, descubrimos pues que José siempre estaba expectante a la voluntad de Dios y buscaba hacerla, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 2, 13, lo voy a leer yo ya, por temas de tiempo. Dice: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Qué triste, qué trágico, ¿no? Sin embargo, el ángel le avisa y él obedece, ¿no? Siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Y con ello salva al niño, ¿no? No se cuestiona, no duda, sino que obedece y lo hace en el momento, ¿no? Parece que, según datos históricos, parece que esa misma mañana, pues, comenzó la matanza, ¿no?, de los inocentes, que ya todos conocemos. Si él no hubiera obedecido en el acto, probablemente las cosas serían distintas, ¿no? En esto hay una enseñanza también, que los padres tienen que estar despiertos, atentos, vigilantes, porque los Herodes no se han ido. Existen Herodes modernos, y no me refiero solo al aborto, sino también están los vicios. También están una serie de cosas a las cuales se ven afectados nuestros hijos. Esa influencia en los medios de comunicación. Ya los quieren coger de un modo o de otro. Quieren quitarles la vida. Llevar los zombies es prácticamente quitarles la vida. Es como estar muerto en vida. Los papás siempre atentos. Un papá que ama, un papá que asume su paternidad, es un papá que está siempre atento, vigilando, que está siempre despierto. Por eso, padres, vigilen, indaguen, infórmense, pero también hay que actuar con sabiduría y con prudencia, ¿no? José actuaba con sabiduría y con prudencia. Vamos a verlo, por ejemplo, en Mateo 2, 19. Dice: después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, una vez más, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán
nazoreo o nazareno. ¿Ven? José lo que hacía, ¿no? Lo que hacía finalmente era cumplir la voluntad de Dios. Las palabras de Dios, la profecía se cumplía por cómo José resolvía actuar. Es decir, que José actuaba y hacía dentro del plan de Dios. Y eso es quizás lo más importante en el discernimiento de un padre. Él siempre buscaba y hacía la voluntad de Dios. Todo lo que hacía seguía el plan de Dios. Pero también tenía otros rasgos característicos José que comparte con Jesús. Era el respeto a la autoridad, el respeto a la legalidad. Ustedes recuerdan que Jesús, por ejemplo, cuando en un momento de su vida se ve con la necesidad de pagar impuestos, se lo comenta a Pedro y le dice, bueno, el dueño de la viña no debería pagar tributo, pero vamos a hacerlo así, vamos a respetar. Le indica que vaya al río a buscar un pez, que lo abra y dentro de él va a encontrar una moneda de oro y que pague los impuestos para él, ¿no? Para Jesús y para Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús también respetaba la legalidad. Recordamos otro momento, por ejemplo, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista. Juan el Bautista se sorprende, no, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Más bien tú deberías hacerlo por mí. Le dice, no, conviene que así se haga porque así está dispuesto. Siempre obedeciendo a la ley, dentro del marco legal, dentro de lo establecido. Ese era Jesús y ese era José, y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, José en Lucas 2, ¿no? Yo lo leo, ya lo tengo más o menos preparado. En Lucas 2, 1 dice: Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ese era José, cumpliendo, obediente, respetando la legalidad. Podría haberse negado, decir, pues, ¿qué tiene que hacerse ese arbusto acá? Yo no tengo por qué ir para allá, además tengo que hacer, ¿no? Además, el niño está creciendo dentro del vientre de la madre, dice, mire, se me avecina el parto, ¿no? Pero no, él obedeció, hizo lo que estaba dentro de sus manos y finalmente el niño nació en Belén y se cumplió la profecía, ¿no? De ti, Belén, no, tú no eres la más pequeña, sino que de ti saldrá el Salvador, ¿no? El Mesías. Se cumplió. Y quiere decir, una vez más, que todo lo que hacía José estaba dentro del plan de Dios. Por eso se cumplía su palabra. Y eso es lo más importante en el discernimiento de un papá. También vemos, por ejemplo, en Lucas 2.21, es otro ejemplo. ¿Qué pasa en Lucas 2.21? Similarmente, ¿no? Dice así, vamos a escuchar. Asimismo, cuando llegó el día y que de acuerdo con la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Ese era José, cumplidor de la ley. Cumplió también la ley de Dios, la ley en la que al primer varón tenían que ofrecérselo al Señor y tenían que ofrecer también unos sacrificios. Él cumplía. Amén, hermanos. Hay otro rasgo que también comparte con Jesús, que es que José era un hombre de trabajo, un hombre trabajador, un hombre que veía en el trabajo más bien su realización, parte de su razón de ser, ¿no? Una cultura del trabajo era lo que inculca José en Jesús. ¿Recuerdan qué cosa era José? Era carpintero, ¿no? Y claro, Jesús era el hijo del carpintero, es cierto.
pero en algún momento también lo llaman a él el carpintero, que significa que aprendió con papá, trabajó con papá, ¿no? Y finalmente coge el oficio de papá, ¿no? Y eso no se hace en un día, eso se hace a lo largo de la vida, ¿no? De hecho, allá en Israel hay un lugar donde exhiben una mesa que ellos certifican, garantizan que esa mesa fue hecha por Jesús, ¿no? La tienen ahí cuidada, ¿sí? Interesante, qué bonito, ¿no? Una mesa que el mismo Señor la hizo con sus manos, ¿no? Imagínense a Jesús serruchando, ¿no? Al Señor de señores clavando, al Rey de reyes cargando palos y tablas. Ese era Jesús, pero era un rasgo, ¿no? Venido por influencia de José. Vamos a leer en Mateo 13, por ejemplo, cómo es que era conocido, ¿ya? Mateo 13. Dice la palabra, Mateo 13, 54. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Ese era Jesús. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice el hijo del carpintero. Ahora, recordemos que hay gente que dice, uy sí, que como 16 años no se saben qué cosa fue Jesús, se fue a la India, se fue a la Conchinchina, se fue a Harvard a hacer un par de cursos. No, hermanos. Si no hubieran dicho, qué bien, ahora que ya regresó, miren todo lo que aprendió allá. No, ellos eran conscientes, había crecido al lado de ellos. Pero no, este es el hijo del carpintero, claro, porque lo conocían de toda la vida. Vamos a ver cómo esa denominación de hijo pasa a ser el carpintero, o sea, en primera persona. Marcos 6. Marcos 6, 1, ¿ya? Escuchamos. ¿De dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Ya no es el hijo del carpintero, el carpintero. Ya estaba titulado, colegiado. Amén, hermanos. Ese era Jesús, hombre de trabajo. Ese era el rasgo de José, hombre de trabajo. Eso es lo que le inculcó José como papá, esa influencia de papá. No hace mucho yo, documentándome, informándome, encontré algo curioso. Hay unos, estos hombres que estudian, que excavan, los arqueólogos, en las culturas precolombinas, las de mayores, las más importantes en América, pues básicamente pues, Perú y México, ¿no? Los aztecas y los incas. Habían encontrado herramientas de cocina, por decir algo, ¿no? Una olla grande, pero encontraban ollas chiquitas también. Encontraban una herramienta de labranza de trabajo, pues la normal, ¿no? Para adultos, y una chiquita también. Y se quedaban pensando, pero qué cosa era, no encontraban una explicación. Y era la cosa muy sencilla. Es que esas herramientas eran los juguetes. Eso chiquito eran los juguetes. Quiere decir que ellos también tenían esa cultura de trabajo, ¿no? El papá trabajando en el campo y el niño ahí jugando, ¿no? A arar, jugando a sembrar, jugando a cultivar, a cosechar. Igual la mamá en las labores y la niña pues a su costado jugando y aprendiendo, ¿no? Esa cultura de trabajo. Pues ese era José, ese era Jesús. Ustedes recuerdan también, por ejemplo, cuando Jesús en el hijo pródigo, ¿qué hace el hijo cuando viene, el hijo menor cuando regresa? ¿Qué pide? ¿Qué le pide al padre? Es cierto, le pide perdón, ya, sí, todo lo que tú quieras. Pero le pide trabajar. O sea, es que en la mentalidad de Jesús no cabía, ¿no? Una relación padre a hijo en la que no hubiese trabajo, ¿no? No hubiese una labor una labor que encomendar al hijo. ¿No? El hijo no era ese ser acostumbrado a pedir y a pedir. No, el hijo aportaba con trabajo, el hijo aportaba con su esfuerzo. Y el padre le enseñaba todo lo que sabía hacer, porque el padre tenía la preocupación que debemos tener todos los padres, preparar a los hijos para enfrentar la vida.
esa era la preocupación también de José, ¿no? ¿Qué hizo José? Pues preparó a Jesús para la vida. Por ello, ya ha llegado el momento, la madurez de Jesús. José, muy en silencio, discretamente, ¿no? Como siempre fue. Falleció, murió. No encontramos mayores escritos en la Biblia, claro, pero de que murió, murió. Es más, yo ya con un tema, digamos, ¿cómo decirlo? Intuyo espiritualmente, que en la boda de Caná ya había fallecido José. ¿Por qué intuyo? Que va la madre, ¿no? María con Jesús. ¿No? Cuando los hijos son adultos no es muy usual esto, ¿no? Que los padres hagan, o sea, los hijos vayan de fiesta con la madre, ¿no? No es muy usual. Yo pienso que ya había, y que además no había pasado mucho tiempo, sino que de repente había pasado, no sé, un año, quizás menos, y bueno, volvían ya a la vida social, ¿no? De repente después del duelo volvían a la vida social, entonces lo hacía la madre en compañía de su hijo, ¿no? No sola tampoco, con su hijo. El hijo también estaba de repente como quien se despeja, algo así, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pues eso es lo que yo intuyo, espiritualmente hablando, ¿no? Pero bien, hay otro rasgo de José, y hablando de la muerte, él se fue en silencio, pero tenemos la seguridad de que murió satisfecho. Todos los papás mueren, morimos, pero lo importante es morir tranquilo, morir en paz. Y eso está muy ligado al ver a nuestros hijos preparados para la vida. Quizás no realizados todavía, pero seguros nosotros de haber hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, bien. Y así murió José. ¿Ustedes se imaginan? Él vivió, ¿no? Él vivió ¿cómo? Al lado de Jesús y de María. ¿Y murió cómo? Al lado de Jesús y María. Es bonito, ¿no? Vivir y morir así, ¿no? Es morir en santidad, ¿no? Y ahora, hay una frase que creemos que de cierta manera es prestada de José, ¿no? Cuando Jesús, ¿se acuerdan? Al momento de morir, dice, todo está cumplido. Es muy probable que esa frase sea también por influencia de su padre, ¿no? Él muere satisfecho y seguramente se despediría diciendo que todo se ha cumplido. Exactamente la misma palabra. Pues en eso está la alegría de un padre, ¿no? En ver que tus hijos podrán enfrentar la vida. Pues vamos a orar por todo esto, porque nos toca ser buenos padres. Sabemos que es difícil en un primer momento. Yo personalmente, cuando me anunciaron que iba a ser papá, mi esposa me llama, yo en España y en Lima, Perú, y me dice que está embarazada. Y yo en mi corazón, ¡pum! En un primer momento. Pero me saqué de la circunstancia muy fácil, no solamente le dije, mira, por favor, busca al médico para que te haga un estudio completo y que haya un diagnóstico definitivo, ¿no? De que tú estás embarazada, entonces ya haremos todo lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Soné sereno, pero por dentro estaba azotazo. Y bueno, pasaron los días y ya me agarró ya más centrado, más parado en mis dos pies. Entonces ahí sí le dije, ya, lo confirmó, pues perfecto. Ya, amada mía, pues vamos a ser padres, hay que hacer, bueno, esto y lo otro, ¿no? Pero aún así, por muy sereno que estaba, siempre con mis dudas, con mis temores, mis vacilaciones, y es que nos coge siempre por sorpresa el ser papá. Ya hemos explicado esto, ¿no? Ya hemos explicado que no es sencillo, pero hay que asumir, hay que dar el paso de fe, porque se trata del reto más importante de tu vida, se trata del sacrificio más importante de tu vida, porque es el verdadero plan de Dios, con toda seguridad que tiene Él en tu vida. Por ello, muchas veces requiere de renuncia. Vamos a orar por todo ello. Nos ponemos en presencia del Señor y decimos, Señor mío, Dios de la vida, del amor y de la misericordia, te suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendigas a todos los padres de esta tierra,
Bendice, Señor, a todos los padres que nos esforzamos por conocer, aprender y ser como José. Bendícenos, Señor, y bendice también, Señor, y en mayor manera, para que tu gracia les abunde a aquellos padres que se desentienden y que no son ni quieren ser como José, para que tu santa voluntad los alcance, Señor. Bendícenos, Señor, con tu gracia, para mantenernos siempre despiertos, vigilantes, expectantes, defensores de nuestros hijos y de nuestra familia, de todos los males que trae este mundo. Defensores en todo tiempo, Señor. Vigilantes en todo tiempo, despiertos en todo tiempo. Señor, que asumamos la paternidad como tu plan en nuestras vidas. Y a todos aquellos que todavía tienen dudas, miedos, ambigüedades, vacilaciones, Señor, dale lo que necesitan para que asuman este rol, este plan en su vida. Te suplicamos, Señor, que como padres amemos vivir en la legalidad y amemos respetar a la autoridad para ser un ejemplo vivo de ello, como lo fue José para Jesús. Enséñanos, bendícenos, fortalécenos, transfórmanos, haz lo que tengas que hacer para que amemos la cultura del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio y de la renuncia, porque hay más vida, alegría y satisfacción en todo ello, Señor. Viviendo así, inculquemos a nuestros hijos esta cultura del trabajo. Que seamos padres, Señor, finalmente, cuya partida de este mundo no trunque la vida, sino que antes, Señor, garantice la continuidad de tu plan de salvación en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, porque es esa tu voluntad, Señor. Señor, que seamos esos héroes anónimos, cuyo homenaje póstumo sea la realización de nuestros hijos. En ti, por ti y para ti, Señor. Padre del cielo, también para las madres es exactamente el mismo mensaje. Y más aún para aquellas que les ha tocado ser padre y madre. Bendícenos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. También te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a descubrir, a dilucidar y a decidir cuál es el más grande regalo que como hijos podemos dar a nuestros padres. Qué regalo más grande, Señor, que vernos realizados en ti, por ti y para ti. Para que todas esas lágrimas, sudor, trabajo, esfuerzo y renuncia que hicieron por nosotros se vean compensadas porque logramos realizarnos, Señor, en ti. Es el mejor regalo que podemos dar a nuestros padres. Señor, que entendamos nosotros que como padres no puede haber más regalo que dejar en nuestros hijos la heredad de nuestro credo, de nuestra iglesia, de tu persona misma, Señor, como una fe inquebrantable y un amor a ti, Dios de la vida, Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a ofrecerle este gran regalo que es el amor por ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día, hermanos padres. Dios, Padre de todos los padres, me los bendiga, me los guarde y me los ilumine. Amén. Gracias, hermanos.